Listo, hermano, ya se encuentra el aire. Amén, gloria sea el Señor. Dios bendiga en esta hermosa hora. Gloria sea el Señor, cada una de las vidas que están ahí en la sintonía. Gloria sea el Señor. Esperando que en esta hermosa hora usted esté gozándose. Gloria sea el Señor con las ricas bendiciones. Gloria sea el Señor con las ricas maravillas que Jehová Dios ha separado para cada uno de vosotros. Gloria sea el Señor. Nos sentimos contentos, gozosos. Dios bendiga a cada una de las personas que han de escuchar esta predicación luego. Gloria sea el Señor, ya sea por la internet. Gloria a Dios, aleluya. Que le habla a su amigo y hermano evangelista Manuel Vázquez, por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Estamos acá en el estado de Texas, en la ciudad de San Antonio, Texas. Gloria sea el Señor. Perseveramos la iglesia pentecostal Manantial de Agua Viva, cuyos pastores son los pastores Félix Hinar de Espada, los cuales tienen el conocimiento de que en este hermoso día estamos aquí compartiendo la poderosa palabra. Gloria sea el Señor. Le damos las gracias a nuestro hermano y pastor Juan Barbosa por este privilegio, nuestro hermano Valentín Olán, gloria sea el Señor, su amada hija que está ahí en los controles, gloria sea el Señor, en fin, a cada una de las vidas, gloria sea el Señor, que están ahí, gloria sea el Señor, conectaditos para escuchar esta poderosa palabra, las cuales nos indicaron que predicáramos bajo el tema de lo que era el juzgar a los demás. Gloria sea el Señor, por ende vamos a sujetarnos, vamos a predicar bajo ese tema de lo que es el juzgar a los demás. Gloria sea el Señor. Y la palabra se encuentra en esta hermosa hora en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 1, donde vamos a estar dando lectura en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Amén. No juzguéis para que no seas juzgado. Vamos a orar. Padre eterno, Dios de gloria, Señor Jesús. En esta hora venimos delante de tu presencia, Señor Jesucristo, Padre. No a nosotros, sino a usted damos la gloria, damos la honra, Señor Jesucristo, Padre amado. Vamos a predicar tu palabra, reconociendo que tu palabra es viva y eficaz, Señor Jesús. Y más cortante que toda espada de doble filo, Señor Jesucristo, Padre amado. Obre en esta hora, Espíritu Santo. Glorifícate en gran manera, Señor Jesús. Reconozco que la gloria es tuya, mi Dios, que siervo inútil soy, mi Dios, Padre amado. Una vez yo haya terminado de exponer tu palabra, seguiré siendo siervo inútil, porque la gloria solamente le pertenece a usted y usted no la comparte con nadie, Señor Jesús. Cubre la necesidad a través de esta palabra, Señor Jesús. Ministra las vidas, Señor Jesucristo, Padre amado. Yo te pido a través de tu palabra, Señor Jesucristo, Padre amado, sea usted glorificándose, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Y vamos a predicar bajo el tema el juzgar a los demás. Gloria sea el Señor. Podemos ver esta poderosa palabra donde dimos lectura aquí en Mateo capítulo 7, versículo 1, donde registra la Biblia que no juzguéis para que no sea juzgado. Es un tema, gloria sea el Señor, muy profundo. Es un tema que muchas veces puede traer, gloria sea el Señor, contradicciones. Un tema en el cual quizás, gloria sea el Señor, muchas veces puede traer hasta enemistades, gloria a Dios, aleluya. Pero vamos a llevarlo con la sabiduría que Jehová Dios, ¿verdad? Gloria sea el Señor, por su infinita misericordia nos ha dado. Y cuando hablamos de juzgar, podemos verlo en diferentes términos. Todo depende de la acción o en las circunstancias del problema, o gloria sea el Señor, o cómo se encuentra el problema, ¿verdad? Gloria sea el Señor. Pero cuando hablamos de juzgar, en algunos casos podemos definir esta palabra, gloria sea el Señor, como liberar de injusticia o opresiones. Y vemos un ejemplo en el cual se utilizó esta poderosa palabra llevando este término, gloria sea el Señor, y es que así mismo lo usó David cuando le dijo a Saúl que Jehová me juzgue entre tú y yo. Gloria sea el Señor Jesús, aleluya. Y todos sabemos acerca de esta historia. Podemos ver que también los jueces utilizaban este mismo pensamiento, gloria a Dios, aleluya, y es un pensamiento muy sabio, gloria sea el Señor. ¿Por qué? Porque un mal juicio que uno haga ante la presencia del Dios de los cielos puede traer consecuencias sobre la vida de un creyente, gloria sea el Señor. Y cuando vemos otro término de juzgar, que significa o tipifica formar un juicio o una opinión sobre una persona o una cosa, o sea, que te decía ahorita que un mal juicio que uno haga, un mal juzgamiento que uno haga delante de una persona puede traerte consecuencias. ¿Por qué? Porque juicio está desatando sobre tu vida. Pero también podemos ver lo que es juzgar a los demás. Y cuando hablamos de juzgar a los demás, determina si el comportamiento de alguien es contrario a las leyes establecidas, ya sea
gloria sea el Señor, leyes establecidas por la palabra, o ya sean leyes establecidas terrenalmente hablando, gloria sea el Señor. Y podemos ver que en la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo, aquí en el Nuevo Testamento, siempre habían unos problemas, gloria sea el Señor, había unas adversidades que siempre se desataban en contra de los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos tenían un celo, ellos sentían un celo, pero no un celo, gloria sea el Señor, bueno, sino que ellos tenían un celo en contra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos nunca pudieron entender cómo el hijo de un carpintero, gloria sea el Señor, podía expresarse con denuedo, cómo el hijo de un carpintero podría hablar con sabiduría. Y entonces, ¿qué provocaba esto? Que ellos comenzaran a juzgarlo. Ellos no podían entender, gloria sea el Señor, el poder que tenía nuestro Señor Jesucristo cuando hacía milagros, prodigios, proezas, maravillas. Ellos no podían comprender esto, y que ellos le quedaba, gloria sea el Señor, que solamente juzgarlo. En ciertas ocasiones le decían al maestro, como, gloria sea el Señor Jesús, aleluya, andas tú haciendo milagros en día de reposo, gloria sea el Señor Jesús, aleluya. Y claramente y cierto, gloria sea el Señor, con sabiduría podemos ver que nuestro Señor Jesucristo le contestaba y le decía, mientras el día dure y mi Padre trabaja y yo trabajo, gloria sea el Señor Jesús, aleluya. ¿Por qué? Porque ellos querían en todo momento juzgarle, siendo de tropiezo, gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque había un celo sobre ellos, pero no era un celo bueno, era un celo carnal, era un celo, gloria sea el Señor Jesús, aleluya, donde ellos no podían comprender las maravillas. ¿Por qué? Porque aún ellos, siendo los doctores de la ley, siendo ellos los que tenían supuestamente el amplio conocimiento, se rebelaban. ¿Por qué? Porque no podían ver la manifestación. Cuando, gloria sea el Señor, quizás ellos hablaban versus la manifestación que había en el respaldo de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos ver que desde la bienaventuranza en nuestro Señor Jesucristo viene dando diferentes, gloria sea el Señor Jesús, instrucciones en cuanto al comportamiento, en cuanto a la formación de un carácter de un creyente, gloria sea el Señor, hasta que llega aquí al capítulo 7, gloria sea el Señor, del libro de Mateo, y comienza hablando del no juzguéis. Pero me llama la atención algo, y es que cuando él utiliza esta frase de no juzguéis, gloria sea el Señor Jesús, aleluya, él estaba declarando, gloria sea el Señor Jesús, aleluya, y prohibiendo, gloria sea el Señor, que culpasen, gloria a otra persona antes de Dios. O sea, que podemos ver como ejemplo aquella mujer que fue, gloria sea el Señor Jesús, aleluya, adúltera, cuando la traen a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo rápidamente le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Y qué dijo? El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿Por qué? Porque él la había encontrado sin culpa, porque la habían llevado a ella, que la habían encontrado en el acto del pecado, pero no habían llevado la otra parte que estaba con él. O sea, que la justa justicia de Dios, gloria sea el Señor, aleluya, fue manifiesta. Pero hay momentos, mis amados hermanos, donde a nosotros como creyentes nos toca juzgar por medio de la palabra. Cuando yo voy al libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 8, y ahorita seguiremos hablando acerca del carácter de nuestro Señor Jesucristo, para no salirnos mucho del contexto de lo que es nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo voy al libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 8, mis amados hermanos, dice la Biblia, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia, humillarte ante tu Dios. O sea, que podemos ver cómo la palabra en el Antiguo Testamento comienza a darnos instrucciones, gloria sea el Señor Jesús, aleluya, y a declarar, gloria sea el Señor Jesús, aleluya, lo que pide Jehová de nosotros. O sea, que si Jehová pide que solamente nosotros hagamos justicia, gloria sea el Señor Jesús, aleluya, nosotros tenemos que tratar de ser justos. O sea, que si él me pide a mí que yo haga justicia, yo no puedo estar haciendo injusticia. ¿Por qué? Porque voy a ser juzgado. Gloria sea el Señor Jesús, aleluya. Por eso fue que el proverbista ciertamente dijo y dejó establecido en la palabra, en el capítulo, gloria sea el Señor, 31 de los Proverbios, versículo 9, abre tu boca, juzga
con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. O sea, mis amados hermanos, que cuando Jehová Dios desata una palabra sobre tu vida, solamente tú tienes que accionar, porque podemos ver que desde el principio ya se te habían dado unas instrucciones. ¿Para qué? Para que solamente, gloria sea el Señor, tú estuvieses haciendo justicia sobre la paz de la tierra. ¿Para qué? Para que evitara, gloria sea el Señor, eso, aleluya, que otro tropezara por tu culpa cuando abriese la boca y comenzare a juzgarte, o comenzare, gloria sea el Señor, a desatar una palabra, gloria sea el Señor, por falta de un acto pecaminoso que fue ejecutado por no ser obediente a la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Oh, mi alma alaba la gloria del Señor en esta hora. Por eso fue que el proverbista ciertamente dejó establecido esta palabra y le dijo: abre tu boca, juzga con justicia. O sea que cuando él le dijo que juzgara, le dijo: sé certero, juzga con justo juicio, como si lo hiciera el Padre. Gloria sea el Señor Jesús, aleluya. Y un ejemplo que me llama la atención es que el apóstol Pablo, cuando va al joven Timoteo, ya cuando el joven Timoteo está cumpliendo con su llamado, cuando ya está ejerciendo este liderato, el apóstol Pablo le dice al joven Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor. O sea, que los puso como testigo primeramente. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgarás a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. O sea, que le estaba queriendo decir: vas a juzgarlo, porque así el Señor Jesús, conforme su manifestación, conforme su comportamiento, conforme su carácter, conforme su forma de ser. Tú vas a juzgarlo, gloria sea el Señor Jesús, aleluya. Y cuando hablaba de muerto, gloria sea el Señor Jesús, aleluya, podemos traerle la tipología de una persona que está muerta espiritualmente. Gloria sea el Señor, tiene que juzgarla, gloria a Dios, aleluya. ¿Sabes por qué? Porque esto lo que va a provocar en la vida de una persona es que esta persona se autoexamine si es espiritual. Si es carnal, lo va a tomar, gloria sea el Señor Jesús, aleluya, como si fuera un juicio para que tú te caigas. No, pero el hombre que es espiritual, gloria sea el Señor Jesús, aleluya, va a poder discernir esto como que es el amor de Dios manifestándose para salvación del alma. Oh, mi alma alaba la gloria del Señor en esta hora. Yo no sé cuántas personas están entendiendo esta palabra. Yo no sé cuántas personas pueden decir: es cierto, papá está hablando, gloria sea el Señor Jesús, aleluya. Sí, ¿sabes por qué? Porque en estos últimos tiempos uno abre un mensaje como este del juzgar, gloria sea el Señor Jesús, aleluya, y muchos cierran el like. ¿Por qué? Porque no les gusta que le abren la verdad. Pero si tú comienzas a hablarle acerca de prosperidad, si tú comienzas a hablarle de que todo está bien, de que como quiera Jehová Dios lo va a bendecir, oh, mi alma alaba la gloria del Cordero, rápidamente se llena, hecha. Pero mira lo que le dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, en Corintios capítulo 2, versículos 14 y 15. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede, gloria sea el Señor, entender, porque se han de discernir espiritualmente. O sea, que una persona natural no puede entender ni comprender esto. Mira lo que luego le dice: en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. O sea, que una persona que es espiritual, gloria sea el Señor Jesús, aleluya, claro está, no va a andar como un juez señalando y juzgando en todo momento, pero tiene la autoridad por medio de la palabra para señalar, para juzgar. ¿Por qué? Porque él es espiritual. Y cuando te hablo de una persona espiritual es aquella que ha nacido de agua y de espíritu, es aquella persona que ha tenido, gloria sea el Señor, una renovación de su mente por medio de la palabra, y su carácter ya no es un carácter que carga conductas impías, sino que es un carácter que solamente ama a Dios, busca a Dios y vive y se conduce conforme a la palabra, que es la mente de Cristo. Gloria sea el Señor. Levanta tu manita y adora a Dios en esta hora. Gloria sea el Señor Jesús, aleluya. Por eso es que en este caso podemos ver, gloria sea el Señor Jesús, aleluya, que nuestro Señor Jesucristo le dice a estas personas: ¿y por qué mira
la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. ¿Por qué? Porque había situaciones donde los fariseos comenzaban a juzgarlo, porque hacía el Señor Jesús, aleluya, y ellos preferían mejor, porque hacía el Señor Jesús, aleluya, que una persona muriera antes de que él quizás abrogara la ley. Gloria sea el Señor Jesús, aleluya, hiciera milagro, hiciera prodigio. Gloria sea el Señor Jesús, aleluya. ¿Por qué? Porque ellos no podían entender ni comprender esto. Pero ¿sabes qué? Gloria sea el Señor Jesús, aleluya. Él era dirigido por el Espíritu, porque ciertamente desde el comienzo del Nuevo Testamento la palabra nos enseña que nuestro Señor Jesucristo fue llevado al desierto, gloria sea el Señor, para ser tentado por el enemigo de las almas. Pero ciertamente la Biblia me enseña que él estaba en el Espíritu, gloria sea el Señor. Por eso es que los fariseos no entendían, por eso es que los fariseos no comprendían esto. Hoy por hoy hay muchos fariseos que no entienden esta locura. ¿Por qué? Porque esto para ellos es locura, pero la palabra de nuestro Señor Jesucristo me enseña que esto para mí es poder, y es poder de Dios. ¿Por qué? Porque ya es tiempo de que nosotros aprendamos a vivir en santidad, separado de este mundo, separado de toda pecaminosidad, separado de toda inmundicia, separado de todo lo que es de agrado a este mundo y de todo lo que me atrasa del plan perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Oh, qué lindo es nuestro Señor Jesús. Mira, ya uno escribió: nadie nos dio autoridad para juzgar a nadie. Eso es mentira del diablo. ¿Sabes por qué? Porque un hombre que es espiritual, un hombre que vive conforme la palabra, puede señalar el pecado, puede señalar toda abominación que se levanta en contra de nuestro Señor Jesucristo. Solamente una persona que es carnal, una persona que no anda conforme al Espíritu Santo, sale con esto, que no puede juzgar a nadie. Bien anda, Dios de gloria, basama y avanzo por la palabra de registro que dice la Biblia, que el hombre que es espiritual puede juzgarlo. Gloria sea el Señor Jesús, aleluya. Y te lo leo nuevamente, gloria sea el Señor. Mira lo que dice la Biblia. Si tienes una palabra, y esto no es para contender, esto es para que salgas de ese rol. Si tienes una palabra, vete a la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14 y 15. Dice la Biblia: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, o sea que se están colando naturales. Esto me gusta. Oh, gloria sea el Señor. Anda, Dios de gloria, las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para eso es locura. Que me digan loco, que me digan fanático, pero que cuando suene la trompeta, mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Que me llamen como quiera. ¿Sabes por qué? Porque yo no entro a estas plataformas a traer palabras para que se me abran puertas. A mí el que me libertó del alcoholismo, a mí el que me sacó un punto de droga, fue nuestro Señor Jesucristo. Y por cuanto yo conocí la verdad, y la verdad me hizo libre, yo predico la verdad, porque por medio de esta verdad fue que yo fui libre. Por eso yo no puedo traer una verdad media, porque estaría haciendo el plan y el trabajo de Satanás. Mira lo que dijo el apóstol Pablo, gloria sea el Señor, referente a todos los problemas que había en la iglesia de Corintios. Le dijo: en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Ahora, ciertamente, esto no nos da derecho para andar abusando de esta palabra, porque mira lo que dice el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, escúchalo, apunta estos versículos, tú que dices que no se puede juzgar a nadie. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. O sea, que tenemos la autoridad para hacerlo, pero tenemos que hacerlo con espíritu de mansedumbre. Y mira cómo nuestro Señor Jesucristo lo juzgaba con espíritu de mansedumbre, cuando les decía hipócritas, cuando les decía sepulcros blanqueados, cuando les decía guías de ciegos, cuando él mismo los llamaba por su nombre y los juzgaba. ¿Por qué? Porque ellos querían traer una palabra, la
aleluya, haciendo lo que a él se le envió a hacer en su ministerio cuando estaba sobre la faz de la tierra. Levanta tu manita y adora a Dios en esta hora. Oh, qué bueno es nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que le dijo. Anda Dios de gloria, Mateo capítulo 7, versículo 5. Hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. O sea, que aquí nuestro Señor Jesucristo los estaba llamando hipócritas. Gloria sea al Señor. Y después le dice: no deis lo santo a los perros, ni eche vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despadecen. Gloria sea al Señor. Y cuando vemos este contexto, mis amados hermanos, podemos ver que en la antigüedad los perros vivían en la miseria. Escúchalo bien. Y se alimentaban de desechos de la calle. Por eso es que él le dice hipócrita. Por eso es que le dice: no des lo santo a los perros. ¿Por qué? Porque los perros se alimentaban de cualquier cosa que encontraban en la calle. Luego, mira lo que le dice. Anda Dios de gloria. Y los judíos los consideraban como sucios y usaban esta metáfora de los que estaban apartados o eran enemigos. Y luego le dice: no tire las perlas a los cerdos. Cuando le habla de que no tire las perlas a los cerdos, las perlas simbolizaban el gran valor del mensaje del reino de los cielos. O sea, él estaba queriéndose decir: no tires, gloria sea el Señor, aleluya, esa poderosa palabra. No tires esa poderosa palabra que va a traer libertad, gloria sea el Señor, sobre personas que están siendo inmundas, que ya lo hemos dejado como gentiles y publicanos porque no quieren escuchar la verdad. Por eso es que el mundo hoy por hoy se encuentra como se encuentra. Esto no lo arregla un presidente, esto no lo arregla una fuerza aérea, esto no lo arregla, gloria sea el Señor, los Estados Unidos. El único que tiene el poder y la autoridad para atar y desatar es la iglesia que anda conforme al Espíritu Santo de Dios, aquella que se atreve a señalar el pecado, aquella que por encima de cualquier adversidad todavía sigue gritando a los cuatro vientos que el que no se apartase del pecado, que el que no se anda, Dios de gloria, se apartase de este mundo, va a parar al infierno. Pero que mientras haya vida hay esperanza. ¿Por qué? Porque todavía hay una iglesia gritando a los cuatro vientos que el pecado hay que decirle pecado, pero al que anda en justicia hay que decirle que permanezca en justicia. Pero esto no gusta. ¿Por qué? Porque yo lo sabía que esto iba a traer esto. ¿Por qué? Porque cuando se habla de juzgar, muchas personas esperan liviandad. Gloria sea el Señor. ¿Y qué es lo que dicen? Jehová Dios está mirando mi corazón, claro. Jehová Dios mira tu corazón porque quieres andar en dos aguas, quieres andar en ambivalencia. ¿Y qué dice la palabra? Que el hombre de doble ánimo es inconstante, es semejante a la onda de la mar que es empujada por el viento. Tú no sabes si en esa ambivalencia que tú andas, por andar, gloria sea el Señor Jesús, aleluya, seduciéndote con el pecado, ensuciándote con el pecado y sacando, gloria sea el Señor Jesús, aleluya, un permiso bajo tu voluntad permisiva para andar haciéndolo, diciendo que Jehová Dios mira tu corazón. Suena la trompeta y entonces ¿a dónde va a ir a parar? Gloria sea el Señor Jesús, aleluya, esta persona. Por eso es que nosotros tenemos que traer esta verdad. Por eso es que nosotros, por la Biblia que lo traje, tenemos que decir la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad nos hace libres. Por eso es que la Biblia dice que si el Hijo de Dios fue verdaderamente libre, nosotros seremos libres también. Gloria sea el Señor Jesús, aleluya. Pero lo que pasa es que muchas veces queremos ser libres del pecado cuando andamos con el mundo encima. No quieren que nos juzguen. ¿Por qué? Porque queremos andar con esta palabra, cargándola aquí dentro, pero queremos seguir abrazando el mundo. Gloria sea el Señor Jesús, aleluya. ¿Por qué? Porque no hay un verdadero compromiso. Por eso es que hay muchas personas en estos últimos tiempos que no están viendo la promesa de Dios moverse a su favor. ¿Por qué? Porque han abrazado más el mundo, le han dado libertad al mundo dentro de las iglesias antes de santificar un cuerpo, para que cuando suene la trompeta puedan descender al cielo en alma, espíritu y cuerpo. Levanta tu mano y adora a Dios en esta hora.
Oh, qué lindo es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que nosotros tenemos que vivir una vida en santidad. Cuando nosotros llevamos una vida en santidad, nosotros llevamos una vida en separación completa de todo pecado a totalidad. Gloria sea el Señor. Por eso es que no tenemos excusas. ¿Por qué? Porque Él nos dejó el Paracleto. ¿Qué es el Paracleto? El Espíritu Santo. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo por medio de la Biblia? Guiarnos a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo no nos va a guiar a media. El Espíritu Santo no nos va a guiar a una media justicia. No nos va a guiar a una media verdad. No, dice la Biblia que Él me va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Por eso es que a las personas que andan en dos aguas, a las personas que andan abrazando el pecado, no les gusta que le prediquen esta palabra sazonada con el sazón que viene del cielo. ¿Por qué? Porque para ellos somos locos. ¿Por qué? Porque para ellos somos fanáticos. A mí que me llamen loco, a mí que me llamen fanático, pero yo le digo al pecado, pecado, y a lo bueno le digo bueno. Gloria sea el Señor. ¿Por qué? Porque fue lo que yo aprendí. Gloria sea el Señor Jesús, aleluya. Por eso es que yo no puedo casarme, gloria sea el Señor, con este mundo ni con el pecado. Tenemos que cazar las zorras pequeñas. Pero esto es un mensaje que no se predica mucho. ¿Por qué? Porque se me van los hermanos de la iglesia. Que se vayan de la iglesia. Cuando suene la trompeta, Dios te va a decir, aunque en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Entra en el gozo de tu salvación. Pero no, hoy queremos tener muchas personas. Hoy queremos tener una iglesia llena. ¿Por qué? Porque no queremos señalar el pecado. Porque según las personas, nosotros no somos quienes para juzgarlo. ¿Y cuál es el trabajo de un juez en una corte suprema? Juzgar a las personas. Y el juez no fue la cruz del Calvario. Oh, gloria sea el Señor Jesús, aleluya. El juez solamente fue hasta una escuela. Y con las leyes que está jugando una persona son leyes que son terrenales. Leyes que hacen el mismo trabajo que hacían las leyes en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento las leyes lo que hacían eran revelar el pecado, pero no traían libertad, no manifestaban libertad. El pecado era revelado. Tú conocías el mismo y tenías que ir a sacrificar un cordero de que para ser libre. Pero hoy, por la gracia, gloria sea el Señor Jesús, aleluya, nuestro Señor Jesucristo nos dejó el Espíritu Santo. Él fue sacrificado por nuestros pecados, dice la palabra. O sea, que por cuanto Él llevó nuestros pecados a la cautividad, ya yo no tengo que sacar licencia para abrazar el pecado. Si no me gusta que me juzguen, yo tengo que vivir conforme la palabra, en santidad. Si no me gusta que me juzguen, yo tengo que comportarme como dice la Escritura, llevando una vida en santidad, cumpliendo con los rudimentos y con los estatutos que están establecidos en la poderosa palabra para poder alcanzar la salvación de mi alma. Claro está, Dios es justo. Nuestro Señor Jesucristo fue justo también. Cuando le trajeron esta mujer adúltera, otro hombre la hubiera juzgado y hubiera gritado apedréela, apedréela, pero allá nuestro Señor Jesucristo dijo, espérate, aquí no anda el otro que estaba en el acto del pecado. O sea, que la trajeron a ella sola, le dijo, gloria sea el Señor Jesús, aleluya, mira, mujer, vete y no peques más. Pero hoy por hoy nosotros no tenemos esa excusa. ¿Por qué? Porque aquí está la mente de Cristo. Aquí está establecido todo nuestro comportamiento. Ahí está establecida, gloria sea el Señor Jesús, aleluya, nuestra conducta. Cómo nosotros debemos, gloria sea el Señor, comportarnos. Cómo nosotros debemos andar. Cómo nosotros, gloria sea el Señor Jesús, aleluya, debemos estar en estos últimos tiempos. Gloria sea el Señor Jesús, aleluya, por si la trompeta suena en esta hora. Pero hoy por hoy transversan la palabra. El término juzgar lo ven como si fuese murmuración. Y son dos cosas que son diferentes. Son dos cosas, gloria sea el Señor, que aunque para los seres humanos piensa lo mismo, no es lo mismo. Porque cuando tú juzgas a alguien, lo juzgas. ¿Por qué? Porque trajo una falta. Si tú juzgas a tu hijo o a tu hija para reprenderla, es porque te faltó. Gloria sea el Señor Jesús, aleluya. Es porque no cumplió con las reglas que tú le diste. Hay que traerlo
en parábola, como hablaba nuestro Señor Jesucristo, para que esto se pueda digerir. Gloria sea el Señor Jesús, aleluya. Pero si él o ella, gloria sea el Señor, no entienden, pues yo lo juzgo, y entonces recibe el castigo. Pero otra cosa es, gloria sea el Señor, que yo comience a ver tus faltas y yo no te reprenda, que yo comience a ver tus faltas y yo me vaya a hablarlas con el prójimo. Gloria sea el Señor, la espalda es tuya. Eso no está en contra, eso está en contra de la palabra, eso está en contra de lo establecido. Pero ¿sabes qué? Yo, Emanuel Vázquez, que por la gracia y la misericordia de Dios, a Dios le plació que yo predique la palabra en estos tiempos. Yo le he dicho a evangelistas, ministros, amigos y hermanos en la fe, gloria sea el Señor, que amamos y respetamos, el día que tú veas que yo me esté contaminando y tú no me juzgues ni me señales, tú a mí no me amas. Gloria sea el Señor. ¿Sabes por qué? Porque aún el juzgar a los demás es parte del amor que una persona tiene. ¿Por qué? Porque esto lo que te va a llevar es a la salvación del alma. Por eso es que la Biblia dice que todo obra para bien, conforme a que ante los propósitos de Dios hemos sido escogidos. O sea, que si tú fuiste escogido por Dios, aun cuando se te juzga, gloria sea el Señor, aunque se cumple la palabra en el momento, gloria sea el Señor, no va a ser de motivo de gozo, pero luego vas a ver la recompensa. ¿Por qué? Porque lo que se estaba diciendo era para que tú arreglaras tu caminar, para que tú te enderezaras lo torcido y comenzaras a andar bajo la perfecta voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que es necesario esto. Pero tenemos que ver, gloria sea el Señor Jesús, aleluya, cuál es el problema que estaba ocasionando. Gloria sea el Señor Jesús, aleluya. En el momento en que nuestro Señor Jesucristo dijo esto, no podemos coger un texto para sacarlo del contexto y formar un pretexto. ¿Para qué? Para yo sacar una licencia y yo estar pecando y que nadie me juzgue. Qué fácil fuera así. Levanta tu manita y alaba a Dios en esta hora. Como dicen en Puerto Rico, eso es un budín de esquina. Gloria sea el Señor Jesús, aleluya. Eso fuese fácil, gloria sea el Señor. ¿Por qué? Porque entonces yo estuviese pecando. Señor, reprenda al diablo. Gloria sea el Señor. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que no se sabe el día y la hora en que el Hijo de Dios vendrá por su pueblo. Por eso es que nosotros tenemos que estar santificándonos. Por eso es que la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que el que esté puro se purifica aún más. Gloria sea el Señor Jesús, aleluya. Por eso es que no hay una anda Dios de gloria, una palabra en la que tú puedas utilizar, gloria sea el Señor Jesús, aleluya, para decirme a mí que no se puede juzgar a nadie. Gloria sea el Señor Jesús, aleluya. El hombre que es espiritual, gloria sea el Señor Jesús, aleluya, sabe discernir por medio del Espíritu cuando una persona se encuentra bien o cuando una persona se encuentra mal. Gloria sea el Señor Jesús, aleluya. Cuando una persona está en el proceso, en la transición, gloria sea el Señor, eso, aleluya, del mundo a la vida del creyente, que esa es otra, o cuando ya lleva años en el evangelio, pero quiere seguir andando en dos aguas. ¿Ves? Este es algo que es completamente diferente. Por eso es que es necesario andar en el Espíritu. ¿Para qué? Para no destruir a nadie, para ser guiado por el Espíritu y ser certero y ser preciso. Gloria sea el Señor Jesús, aleluya. Pero muchas veces se cumple lo que dijo el proverbista. Gloria sea el Señor Jesús, aleluya. Que somos prontos para hablar y tardos para escuchar. Gloria sea el Señor. Ya pensamos que porque conocemos unos 4 o 5 versículos de la palabra, ya pensamos que somos doctores de la palabra. Y esto no se trata de eso, hermanos y hermanas. Gloria sea el Señor. Esto se trata de que tenemos que aprender a reconocer los tiempos y los sazones que estamos viviendo. Tenemos que aprender, gloria sea el Señor, y a entender que la trompeta está por sonar, que estamos viviendo momentos proféticos donde la iglesia prontamente va a ser levantada, donde ya no se puede jugar a ser cristiano porque Satanás no está jugando a ser diablo. Gloria sea el Señor Jesús, aleluya. Hoy por hoy la iglesia duerme, hoy por hoy la iglesia, gloria sea el Señor Jesús, aleluya, anda entretenida en los placeres de este mundo, gloria sea el Señor, y ha entrado en un conformismo de que con tan solamente llegar al templo en los días donde hay reunión, gloria sea el Señor, ya voy a ser salvo. Y eso no se trata de eso. Tenemos que cumplir con la palabra, tenemos que cumplir con los estatutos y los decretos sin quitarle una jota y una tilde. Gloria sea el Señor. ¿Por qué? Porque el deseado de las naciones ciertamente viene y viene pronto. Gloria sea el Señor Jesús, aleluya. Por eso es que la iglesia tiene que estar ataviada, gloria sea el Señor, con un traje blanco sin mancha y sin arruga que tipifica impureza. Gloria sea el Señor Jesús, aleluya. O sea, que tu vestido tiene que estar sin impureza, tu vestido tiene que estar
sin mancha. Tu vestido tiene que estar santificado. Gloria sea el Señor, eso, aleluya. ¿Por qué? Porque si no, le va a acontecer como le aconteció a aquellas 5 vírgenes insensatas que cabecearon, se durmieron y llegó el esposo. Así les va a pasar a muchos. ¿Por qué? Porque dicen, este no es el tiempo de los jueces. A mí nadie me puede juzgar. Ya Jehová Dios conoce mi corazón. Que se cree mi pastor, que se cree el evangelista, que se cree el maestro de escuelas dominicales, que puede venir a juzgarme a mí. No, mentiras del enemigo de las almas. Esos son los pensamientos que pone Satanás en tu mente. ¿Y qué dice la Biblia? Que para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, no ignoremos sus maquinaciones. Gloria sea el Señor, eso, aleluya. O sea, que si un hermano, si una hermana, si tu pastor, tu pastora, el evangelista, el maestro, la maestra de escuelas dominicales te dice, tienes que arreglarte, estás mal, míralo por el lente del Espíritu y dile, Señor, gracias, porque andas aún todavía perfeccionando mis pasos, pero en el día que tú andes, gloria sea el Señor, por un camino que pensando tú que es un camino correcto, te lleva a un camino de muerte y no haya nadie que te diga, arregla, anda, Dios de gloria, arréglate, arregla tu caminar con Dios, es porque un camino de un anda, Jesús, un pensamiento de error vino sobre tu mente y te hizo creer que tú estando mal estabas bien y sonó la trompeta y te quedaste. Por eso es que hay que apercibirse, hermano. Por eso es que hay que despertar ya de este sueño de la indiferencia. Por eso es que tenemos que estar alerta y reconocer los tiempos, como te decía ahorita, y los sazones que estamos viviendo. Ciertamente dice la Biblia en el libro de Eclesiastés 3:1 que todo tiene su tiempo, y el tiempo de andar abrazado en este mundo ya pasó. Es tiempo verdaderamente de andar abrazando a Cristo. Es tiempo verdaderamente de andar abrazando la verdad. ¿Por qué? Porque la trompeta va a sonar y Cristo viene por un remanente fiel. Cristo no viene por todo. Muchas personas dicen, cuando yo me muera, aquí quedó esto y se acabó, me voy con él. Incluso muchas veces sacamos servicio para orar por esas personas que murieron. Eso es un rol, gloria sea el Señor, eso, aleluya, para que Jehová Dios lo saque de pena y lo lleve a descansar. Reprendo al diablo en esta hora. Si sobre la faz de la tierra tú no tomaste una decisión justa, si sobre la faz de la tierra tú no cumpliste con los estatutos y decretos que están establecidos en la palabra, no te vistas que no vas. ¿Por qué? Porque anda, Dios de gloria, tenemos esta poderosa palabra que fue inspirada por nuestro Señor Jesucristo para que nosotros pudiésemos andar conforme a los estatutos y decretos de la misma. Pero mira lo que nos dice la palabra en el libro de Colosenses, mis amados hermanos. Y no venía con esto, venía con algo suavecito, pero el Espíritu nos lleva por aquí. Y yo, gloria sea el Señor Jesús, aleluya, quien le rindo cuenta es al que me libertó, al que yo le rindo cuentas, al que me sacó del mundo, gloria sea el Señor Jesús, aleluya, y enderezó mi caminar, gloria sea el Señor Jesús, aleluya. Vamos a la Biblia, el libro de Colosenses, y vamos a ser breve, ya vamos a terminar, gloria sea el Señor. Quizás hay personas jalándose ya el cabello, volviéndose loco, diciendo que se calle este muchacho ya. Mi alma alaba la gloria del Señor. Mira lo que dice la Biblia en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 5. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Escúchalo bien. Gloria sea el Señor. Si tú piensas que nosotros no podemos juzgar a nadie, aquí la Biblia es clara. Colosenses 3, versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Si tú vives conforme a lo que te estoy leyendo, nosotros, la iglesia, tenemos el poder y la autoridad para juzgarte, llamarte pecador. Gloria sea el Señor, aleluya. Por así mismo, como te digo pecador, te digo que si te apartas del pecado, alcanzas misericordia, porque el que reconoce y se aparta, alcanza misericordia. Yo era un pecador, yo era un alcohólico, yo era una persona que no era digno de predicar la poderosa palabra de Dios, era una persona que me robaba todo lo que viera, mis amados hermanos, en las tiendas y me daban break. Era una persona, gloria sea el Señor, que no le tenía quizás temor a hacer, anda Dios de gloria, a cometer pecado. Pero sabes que llegó Cristo a mi vida, enderezó mi caminar, puso vergüenza sobre mí, me enseñó esta verdad, y por medio de esta verdad yo te enseño ahora. ¿Para qué? Para que tú no seas juzgado por nadie y entonces tú puedas andar conforme bajo los estatutos y los decretos de la palabra.
Y dice, y cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. O sea que a las personas que no les gustan que se les juzgue, cuando estén siendo puesto a manifiesto la desobediencia, hay que aplaudirlo. Alábalo que estás en desobediencia. Qué bueno, qué bonito. Reprendo al diablo en esta hora. Te juzgo porque te amo. Te señalo porque no quiero que tu alma se pierda, sino que procedas a un arrepentimiento, como dice la Biblia. Por eso muchos tienen por tardanza la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero no es que esté en tardanza, es que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Alma mía, alaba la gloria de Dios. Y dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Por eso ahorita me relacioné con ella, porque cuando yo vivía en ella, yo era un desordenado, hablando humanamente. Pero cuando yo vine a Cristo, yo pude reconocer que el vivir para mí el Cristo y el morir es ganancia. Así que con esta poderosa palabra yo te dejo en esta hermosa tarde. Gloria sea el Señor. Ya noche del Señor, para que tú entiendas y comprendas, gloria sea el Señor Jesús, aleluya, que cuando tú vayas a juzgar a alguien, lo hagas con espíritu de mansedumbre. Pero yo en esta hermosa hora traje la Biblia, la verdad, gloria sea el Señor, y te di la cita. Luego te sientas, las estudias, las repasas. Y si crees que lo que yo leí de aquí de la Biblia no es verdad, gloria sea el Señor Jesús, aleluya, vive conforme las concupiscencias de este mundo y conforme las concupiscencias de tu alma. ¿Por qué? Porque ¿qué dice la Biblia? Que es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede tentar a nadie, sino que de su propia concupiscencia fue seducido y atraído al pecado. O sea que todavía hay personas que andan jugando con el pecado. Por eso no le gusta que lo enjuicien. Gloria sea el Señor. Pero aquel que se apartó del pecado y ha reconocido a Cristo como su único y exclusivo Salvador y ha nacido de agua y de espíritu, gloria sea el Señor, ama y valora el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Así que en esta hermosa hora Dios te bendiga. Que le habla a su amigo y hermano evangelista Manuel Vázquez, por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Residimos aquí en San Antonio, Texas. Gloria sea el Señor. Y estamos todos los sábados. Nos pueden ver por la 11:30 AM la nuestra. Gloria sea el Señor. Lo puedes buscar así mismo en Facebook. La 11:30 AM la nuestra. Una emisora la cual sale al aire sábado tras sábado con el programa Cristo Viene. Y puedes ver que lo mismo que predicamos por esta página, la predicamos por allá. ¿Por qué? Porque conocimos la verdad, y por cuanto conocimos la verdad, no la negociamos con nadie. ¿Por qué? Porque nuestro llamado no fue hacernos famosos y nuestro llamado no fue hacernos ricos. Gloria sea el Señor. Nuestro llamado fue a predicar libertad a los cautivos, para que por medio de esta palabra, gloria sea el Señor, puedan quitarle las vendas a los ciegos y recibir libertad. Gloria sea el Señor. Así que sí, no, gloria sea el Señor, sin nada más. Gloria a Dios en esta hermosa tarde. Dios les bendiga, Dios les guarde. Fuerte abrazo, mi respeto al pastor Barbosa, mi respeto al hermano Valentín Olán. Gloria sea el Señor a cada uno de los ministros que pertenecen, gloria sea el Señor, a este cuerpo. Que la hija de nuestro hermano Valentín Olán, Dios le bendiga. Es un placer y hacia adelante.